Este cuarto capítulo está referido a un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo hipotético. El objetivo no es llenar el formulario mecánicamente, sino es entender la construcción de las acciones de corto plazo ligadas a las acciones de medio plazo, de mediano plazo, y en ese sentido entender cómo esas acciones de corto plazo se van a ejecutar con las operaciones correspondientes y las tareas correspondientes. Es esa lógica de construcción. No es el espíritu de este capítulo llenar el formulario por llenar, no, sino hay una construcción. Ese es el desafío. Lo que se pretende con esta unidad es entender esa lógica de construcción en esa articulación correspondiente. Vayamos con el ejemplo correspondiente. Lo que estamos haciendo es, ya hemos visto en el marco estratégico ese alineamiento de mi acción de corto plazo en relación a mi acción de mediano plazo y las categorías programáticas del PDES. Esta mi acción de corto plazo la alineo, ¿no es cierto?, a la acción del PEI, y esta se alinea, ¿no es cierto?, a las categorías programáticas del PDES. Entonces, como verán ustedes, hay un alineamiento hacia arriba con el marco estratégico. Pero también la acción de corto plazo permite que se alineen las operaciones y las tareas correspondientes. Entonces, nos organiza la programación a nivel de detalle en la gestión en nuestra institución. Entonces, ahí vamos a tener las operaciones correspondientes para cumplir con la acción de corto plazo y algo más puntual, que en este caso le vamos a denominar tareas, que los tenemos que hacer en cada mes correspondiente, en la semana correspondiente para el logro de esas operaciones. Las operaciones se hace cómo voy a lograr mis acciones de corto plazo y puntualmente tengo que hacer las tareas correspondientes. Entonces lo que vamos a ver es la articulación de esta parte de las acciones de corto plazo con sus operaciones y sus tareas, y el alineamiento de las acciones de corto plazo con mi acción del plan estratégico institucional. A manera de ejemplo, la acción de mediano plazo establecida en el PEI son esos logros, ese desafío de mejorar, ¿no es cierto?, algo en 5 años. Son esos desafíos que tengo en los 5 años. ¿Qué voy a lograr? ¿Qué voy a mejorar en 5 años? Y en ese marco de ese paraguas de lo que voy a lograr en los 5 años, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a lograr? ¿Qué voy a mejorar en la gestión? Pues, ¿qué voy a lograr? ¿Qué voy a mejorar cada año? ¿Para qué? Para que me permitan alcanzar esos desafíos del mediano plazo. Esto es como una parte de este desafío que tengo a mediano plazo. Es esa parte de ese año que tenemos en el desafío del mediano plazo. Lograr, mejorar algo en esa gestión, en ese ejercicio fiscal. Y para lograr eso en cada año, ese desafío en cada año, mejorar ese desafío en cada año, yo tengo que organizar mis desafíos. Los organizo, esa acción en el año, con operaciones. Generalmente a este nivel es prudente tener, por ejemplo, construcción, mantenimiento. ¿Cómo logro mi acción de corto plazo? Me organizo en la gestión con mis operaciones. Y naturalmente en el día a día tengo que ejecutar acciones, tengo que ejecutar tareas. Entonces, esa ejecución de tareas van a estar en ese nivel, con realizar, ejecutar esos desafíos cada mes. Cada mes voy a realizar, voy a ejecutar, y ahí me va a dar lugar a mis tareas correspondientes. O su equivalente, dependiendo, ¿no es cierto?, la lógica de la entidad en su articulación. A este nivel puedo tener el programa, en este nivel puede estar el proyecto, en este nivel puede estar el componente, en este nivel puede estar la tarea. Mucho depende de la naturaleza de la entidad. Lo importante es entender que aquí tengo desafíos para lograr en 5 años. De esos 5 años, ¿qué pedazo lo voy a hacer? ¿Qué parte lo voy a hacer en el año? Y en el año, ¿cómo voy a organizar mis tiempos de los meses correspondientes para encarar mis operaciones de manera que me organice la ejecución puntual de mis tareas? Es una lógica de ir de lo más general a lo más puntual. Esa claridad hay que tener. Para eso me he permitido plantearles algún tipo de redacción, ¿vale? Algunos tipos de verbos, ¿no es cierto?, que nos permiten organizar. La diferencia entre este nivel y este nivel no es más que la magnitud. Esto lo voy a hacer en 5 años y esto lo voy a hacer en 1 año. Entonces, esta magnitud tengo que cuidar de que el desafío que esté haciendo en los 5 años me permita hacer, ¿no es cierto?, planificar mi desafío en la gestión. Entonces aquí lo único que varía es la magnitud. En 5 años, esto en el año.
Entonces, lo que decíamos, ¿no es cierto?, tengo que tener ciertas frases, ciertas palabras que me permitan organizar esa mi acción de corto plazo en la gestión a través de operaciones, como el mantenimiento, la elaboración, la fabricación, la construcción. Y a nivel más puntual ya tengo, ¿no es cierto?, la implementación de esas tareas puntuales en términos de elaborar, realizar, ejecutar, licitar o fiscalizar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? De lo general, en 5 años, pasar a lo que es el desafío en el año, organizar el año con ciertas operaciones y concretar en ciertas tareas específicas correspondientes para el logro de mis acciones de corto plazo. De manera esquemática, ¿qué estamos diciendo? Tengo un momento actual, ¿cierto? Tengo un momento actual, que es el 2019, y tengo un desafío futuro, que es el 2020, en el marco de mis acciones de mediano plazo establecidas en el PEI. Entonces, ahí me voy a plantear ciertas acciones de corto plazo, que van a estar formuladas en mi plan operativo. Esas mis acciones de corto plazo, ¿no es cierto?, me van a contener ciertas operaciones, y esas operaciones puntualmente voy a establecer ciertas tareas en el logro de esas operaciones. Lo que voy a hacer es este desafío actual, tener mis horizontes temporales en el desafío de lo que voy a hacer el 2020, en el paraguas de esos desafíos de mediano plazo. Eso es lo que voy a tratar de establecer en lo que viene a continuación. Entonces, esa es la lógica de construcción del vaciado de información en los formularios. El POA no es el formulario. Los formularios son instrumentos para vaciar esta lógica de construcción de mi acción de corto plazo en mi planificación del plan operativo anual. Entonces, puedo tener a manera de ejemplo, ¿cierto?, las acciones que están contenidas en el PEI, ¿no es cierto?, han sido formuladas en el marco de una estructura programática del PDES. Y estas, ¿no es cierto?, son cambios que la entidad pretende alcanzar en 5 años. Son esos cambios que va a alcanzar en 5 años. Además, sirven como fundamento y dirección, ¿no es cierto?, para el establecimiento de las acciones de corto plazo. Básicamente, ¿no es cierto?, en su redacción debo cuidar que haya cuál es el logro que se espera obtener y para quiénes. A manera de ejemplo, en el ámbito hidrocarburífero, yo puedo establecer como mediano plazo, como mi acción de mediano plazo, beneficiar a un mayor número de hogares, ¿cierto?, productores y prestadores de servicios del país con el uso de gas natural e hidrocarburos líquidos. Entonces, en 5 años voy a pretender ese desafío. Y para eso voy a asignar una variable de medición. Voy a decir, la voy a medir con una tasa de crecimiento del consumo de gas natural e hidrocarburos líquidos per cápita, ¿cierto?, metros cúbicos por habitante. Entonces, asigno esa variable de medición. Y me establezco una meta al 2024, por ejemplo, ¿no ve?, que esa tasa de crecimiento per cápita se incremente en un 20%. ¿Qué voy a hacer en este contexto de este mediano plazo? Ya voy a, ¿no es cierto?, especificar con mayor precisión para la gestión mi logro en el año, ¿cierto? En el marco de ese desafío de mediano plazo yo diré, ¿cierto?, que mis acciones de corto plazo la voy a formular en el marco de esa acción de mediano plazo. Son cambios que la entidad va a alcanzar ¿en qué? En el año. Lo que puede ser logrado en el año. Y van a servir de fundamento ¿para qué? La dirección y medida para el establecimiento de mis operaciones. Entonces, ¿cuál es el logro que pretendo alcanzar en el año? ¿Y para quién? Entonces, ahí voy a decir, voy a beneficiar a hogares, productores y prestadores de servicios del país con el uso de gas natural, ¿no es cierto?, en esa gestión. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a asignar una variable de medición, una tasa de crecimiento, ¿no es cierto?, en ese periodo. Entonces, espero que al año 2020, ¿no es cierto?, yo pueda incrementar solo en el 4%. Ese es mi desafío en la gestión 2020 en el marco del paraguas que me ha planteado la acción de mediano plazo. Pero también les planteo un otro ejemplo. Es bien importante que en las entidades, previo al llenado de formularios, establezcamos cuáles son esos desafíos. Por ejemplo, aquí les tengo un ejemplo de desafíos de mediano plazo. Yo tengo que haber establecido en el marco de mi plan estratégico cuáles son los desafíos que me da el plan estratégico, ¿cierto? Entonces yo puedo tener, supongamos que es una entidad que apoya a las MIPES, ¿cierto?, que fomenta, que potencia a unidades productivas manufactureras, a estas micro y pequeñas empresas. Entonces, yo me puedo haber planteado en mi PEI
ciertas acciones de mediano plazo o acciones específicas que los voy a lograr en 5 años. Por ejemplo, me puedo haber planteado lograr el acceso a servicios técnicos especializados de unidades productivas manufactureras priorizadas. Mi indicador va a ser unidades productivas que accedan a esos servicios técnicos especializados. Tengo una línea base del 2015 en mi PEI que eran de 100 y espero llegar, ¿no es cierto?, a 1000. Entonces, en el periodo del 2016 al 2020, ¿no es cierto?, voy a llegar con, ¿no es cierto?, 1000 unidades, ¿no es cierto?, 1000 unidades que se van a beneficiar. Entonces, ¿qué estoy planteando? ¿No es cierto?, ese incremento gradual. Ahora, pero también, ¿no es cierto?, para potenciar estas unidades productivas, no solamente están los servicios técnicos especializados. Por ejemplo, si bien no está bajo mi competencia, puedo plantearme el desafío de promover que accedan a servicios de crédito adecuados ciertas unidades productivas. Entonces voy a decir, esas unidades productivas acceden a sus servicios. Lo que voy a hacer es promover. Entonces, ¿qué voy a promover? Esa cantidad de unidades productivas. Al 2020 espero promover 200 unidades productivas. Pero también, ¿no es cierto?, para potenciar su demanda, puedo, ¿no es cierto?, beneficiar en articulación con otras instancias el acceso de estas unidades productivas a compras estatales. No se olviden que hay las entidades demandan las entidades públicas. Puedo, en coordinación con ciertas instancias, permitir ese acceso. Estoy esperando que 100 unidades productivas accedan a esas compras estatales. Entonces, esos son los desafíos que tengo en el mediano plazo. Ahora, para el ejemplo hipotético que estoy manejando, para el entendimiento de esta lógica de construcción, voy a trabajar con esa acción de mediano plazo. Entonces, pasemos a desarrollar lo complementario a esa acción de mediano plazo. Entonces, en el mediano plazo yo estoy planteándome lograr el acceso a servicios técnicos especializados de unidades productivas priorizadas, ¿no? Yo espero, ¿no es cierto?, en ese periodo de tiempo que hayan, ¿no es cierto?, 2020. Al 2020 hayan 1000 unidades. Adicionalmente, ¿qué estoy esperando de 2019 al 2020? Que, ¿cierto?, ingresen, se beneficien 500 unidades productivas. Entonces, ¿qué estoy estableciendo? Tengo como línea base el 2019 al cual han accedido 500. ¿Cierto? Entonces me voy a decir, mi acción de corto plazo va a ser, ¿no es cierto?, en ese sentido, solo que voy a hacer una mayor priorización. Voy a decir, voy a lograr el acceso a servicios técnicos especializados de unidades productivas manufactureras en los departamentos de La Paz y Cochabamba. Entonces ya estoy, ¿no es cierto?, delimitando mi acción para el 2020. ¿Cómo lo voy a medir? ¿No es cierto? Lo voy a medir con unidades productivas que acceden a esos servicios. Unidad de medida, unidades productivas. ¿Cuántos tengo en la línea base? El 2019 y han accedido 500. ¿Cuánto espero que accedan en el 2020? Otras 500 unidades. Entonces, con lo cual voy a llegar a 1000 unidades. Entonces, para lograr esa acción de corto plazo me planteo operaciones. ¿Cómo voy a llegar a ello? Por un lado, me planteo una operación para la mejora de estos centros de innovación. Estos servicios técnicos especializados se prestan, ¿no es cierto?, en esos centros de innovación técnica. Son espacios donde se brindan la asistencia técnica, servicios técnicos especializados o procesos de innovación tecnológica. Entonces, yo espero mejorar como entidad, ¿no es cierto?, estos centros. Entonces, una primera operación tiene que ver con mejoras. El 2019 he mejorado una y el 2020 espero mejorar 3. ¿Cierto? Entonces, mi meta va a ser 3. Pero además, espero hacer construcciones, o sea, nuevos centros de innovación. El 2010 estoy finalizando con 2 nuevas y el 2020 espero hacer además otras 2, ¿cierto? Entonces voy a adicionalmente hacer 2 más. Y, ¿no es cierto?, pero además, ¿no es cierto?, con ese contexto y con la estructura que ya tengo, pretendo, ¿no es cierto?, que accedan a estos servicios especializados una cantidad de unidades productivas. Entonces me voy a poner en mi desafío que 500 unidades productivas accedan a estos servicios especializados, ¿no es cierto? Entonces ahí voy a tener, por ejemplo, en el primer trimestre espero que 35 accedan, en el segundo trimestre que 125 accedan, en el tercer trimestre que 170 accedan y en el cuarto trimestre 70. En total me van a permitir el acceso de 500 unidades productivas. Estoy suponiendo aquí, ¿no es cierto?, que las unidades productivas al menos se benefician con 3 tipos de servicios, ¿no? Entonces, ese es mi supuesto. Una unidad productiva se beneficia con 3 tipos de servicios. En el sentido
Mi desafío es que 500 unidades productivas accedan a esos servicios técnicos especializados en este cronograma de tiempos. Entonces ahí estoy estableciendo mis metas para mis operaciones y los correspondientes desafíos a lo largo del tiempo en el año 2020. Con ese contexto es que, por ejemplo, con esta matriz ejecutiva que he construido con mis áreas correspondientes, ¿cierto?, ya vacío la información en los formularios que nos ha hecho de requerimiento los órganos rectores para lo que fue o lo que es el periodo 2016-2020. Entonces, esos desafíos que hemos establecido en la matriz anterior lo vaciamos a este cuadro de requerimiento y trabajamos con lo que habíamos dicho con esa primera acción de mediano plazo. Entonces, en este formulario lo que hacemos es bajamos, ¿no es cierto?, esa acción de mediano plazo a este nivel. Decimos, vamos a establecer, ¿no es cierto?, como el desafío de mediano plazo al 2016-2020 de esta acción de mediano plazo, lograr el acceso a servicios técnicos especializados de unidades productivas manufactureras priorizadas. Entonces, esos desafíos que tenemos de mediano plazo lo alineamos, ¿no es cierto? Alineamos al pilar número 6, a la meta número 9, al resultado 181 y a la acción número 1. Y le asignamos su código correspondiente que está establecido en nuestro plan estratégico. Ahora bien, como producto, ¿no es cierto?, la entidad que genera servicios brindados a unidades productivas. Ese es su producto. En ese antecedente establecemos el indicador. Entonces, como descripción del indicador vamos a tener unidades productivas beneficiadas. ¿Cuál va a ser la unidad medida? El número. ¿Cuál va a ser la fórmula? Más que fórmula, lo que tenemos es una cantidad. ¿Cuál es la línea base? Hasta el 2015, ¿no es cierto?, habían accedido 100 unidades. ¿Cuál es mi meta en el periodo 2016-2020? ¿No es cierto?, que accedan, llegar a 1000. Entonces, en ese sentido, ¿cierto?, me establezco los desafíos que están establecidos en mi cuadro anterior. Entonces voy a establecer, ¿no es cierto?, la meta correspondiente por el periodo correspondiente. Voy a asumir, ¿no es cierto?, que he hecho una programación de lo más acertada posible. Entonces mi programación es igual a mi ejecución y establezco, ¿no es cierto?, que en los diferentes periodos el logro correspondiente de mi indicador. Entonces al 2020 yo espero llegar a 1000 unidades productivas con esa cobertura, ¿cierto? Y lo que espero hacer entre el 2019 y el 2020 son 500 unidades. Entonces, 500 unidades productivas se van a beneficiar con ese servicio. Entonces, esto lo voy a llevar naturalmente como ese correlato para mi acción de corto plazo. Pero en el mediano plazo yo espero llegar en ese nivel de estimación de mis metas por mis indicadores correspondientes en virtud de esta mi acción de mediano plazo. Este es el antecedente de lo que se ha trabajado con el PEI 2016-2020. Pero como he trabajado ya previamente en la matriz anterior que les he mostrado de esas acciones de mediano plazo, yo puedo hacer la proyección correspondiente con este antecedente para lo que me pide el órgano rector en el formulario que me está estableciendo 2021-2024. Ya tengo un comportamiento histórico y en ese sentido, ¿cierto?, lleno el requerimiento de cierto formulario que me pide el órgano rector con carácter estimativo. Con carácter estimativo establezco, ¿no es cierto?, cuáles van a ser mis desafíos para el 2021-2024. ¿Cuál es la acción de mediano plazo que estoy trabajando? Mejorar el acceso a servicios técnicos especializados de unidades productivas manufactureras priorizadas. Se alinea al pilar 6, a la meta número 9, al resultado 181. Acá yo supongo que ustedes ya están interiorizados con ese alineamiento y de dónde sacamos esa información de ese alineamiento. ¿Cuál es mi producto? Entonces hemos establecido que mi producto son servicios prestados a unidades productivas. ¿Cuál va a ser mi descripción de mi indicador? Ya hemos establecido unidades productivas beneficiadas. ¿Cuál es mi unidad de medida? ¿No es cierto? Números. No tengo una fórmula más que hacer referencia a una cantidad. ¿Cuál era mi línea base del 2015? 100. ¿Qué he logrado en el periodo del PEI 2016-2020? He logrado 1000, ¿cierto? Aunque estoy suponiendo que esto voy a terminar el 2020, por tanto estoy haciendo ese supuesto, bajo esa perspectiva voy a esperar que terminen con cobertura 1000 unidades productivas. Como he establecido, ¿no es cierto?, que mi tasa de mi crecimiento 2019-2020 es de 500, voy a suponer que mi crecimiento para el 2021 va a ser 500.
voy a asumir otros 500 para el 2022, para el 2023 otros 2.500, de manera de llegar a 3.000 como meta al 2024. Entonces, ¿cuál va a ser mi desafío 2021-2024? Voy a tener, ¿no es cierto?, como desafío que 2.000 más accedan a esos servicios que estoy prestando. Entonces, más los 1.000 que tenía en el periodo 2016-2020, voy a llegar a esas 3.000 unidades productivas. Entonces, como verán ustedes, es fundamental haber trabajado coordinadamente con mis áreas sustantivas, con mis áreas técnicas especializadas, ese cuadrito previo que les había mostrado. ¿Para qué? Para que hagamos la proyección con carácter de estimación. Esto es estimativamente, yo pretendo llegar a esas metas en ese periodo establecido. Con esto respondo, ¿no es cierto?, a esa matriz de estimación de mis metas 2021-2024, que va a ser el antecedente para trabajar con presupuesto, para estimar el presupuesto plurianual. Ahora retomo el trabajo para trabajar mi desafío 2019-2020. En ese sentido, ¿no es cierto?, esa matriz, ese cuadrito que ya he trabajado en términos de acción de mediano plazo, acción de corto plazo, operación, lo vacío en este formulario hipotético que lo he armado para entender pedagógicamente la construcción, cuál es la lógica de construcción de las operaciones vinculadas a las acciones de corto plazo y a las acciones de mediano plazo. Entonces, habíamos dicho como acción de mediano plazo en el P, ¿cierto?, lograr el acceso a servicios técnicos especializados de unidades productivas manufactureras priorizadas. Yo tenía en ese periodo 2016-2020 un desafío de 1.000 unidades productivas que acceden a esos servicios. Ya como acción de corto plazo, acoto, ¿cierto? Evidentemente digo, lograr el acceso a servicios técnicos especializados de estas unidades productivas, pero en el área de Cochabamba y La Paz. ¿Cuántos espero tener cobertura? A 500 unidades. Ese es mi indicador para medir la acción de corto plazo. Espero que 500 se beneficien, ¿cierto?, este año. Entonces ya me concentro en esa acción de corto plazo. Para esa acción de corto plazo, ¿cierto?, ya he establecido ciertas operaciones que les he mencionado en el cuadro anterior. Entonces, bajo esa primera operación a este nivel. Entonces, tengo una primera operación para hacer mejoras. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer mejoras, ¿no es cierto?, de centros de tecnología de innovación productiva de cuero y textil, de cuero, textil y madera en La Paz y Cochabamba. Entonces, ya estoy haciendo una mayor focalización. Esta mayor focalización me permite, ¿no es cierto?, delimitar mi desafío en la operación. Ahora, esta operación de mejora, ¿no es cierto?, tiene el desafío de que las haga 3. Voy a hacer 3 mejoras, ¿no es cierto? Voy a hacer en 3 centros, voy a hacer mejoras. Entonces, mis desafíos son 3. Para hacer estas operaciones de mejora, ¿no es cierto?, voy a tener tareas en remodelación y en ampliación, porque son mejoras que estoy haciendo, ¿no? Además, voy a hacer, ¿no es cierto?, adquisición de cierta maquinaria para esa mejora. Entonces, tengo las tareas correspondientes en términos de fortalecer, por ejemplo, el laboratorio del CETIP de cuero en Cochabamba, o ampliar, ¿no es cierto?, laboratorio de CETIP de textil de La Paz. Y así gradualmente voy realizando mis tareas, voy estimando mis tareas correspondientes. Por ejemplo, voy a hacer la remodelación del CETIP de textil, voy a hacer la ampliación del laboratorio del CETIP de madera en La Paz, o voy a hacer la adecuación de la maquinaria correspondiente, voy a adquirir, ¿no es cierto?, la maquinaria correspondiente en el CETIP de La Paz, o en el CETIP de madera también de La Paz, en el caso de textiles de La Paz y en el caso de madera de La Paz. Entonces, esas tareas, ¿no es cierto?, les asigno un indicador. Por ejemplo, aquí voy a tener, si estoy hablando del CETIP de cuero, voy a tener el número de CETIP de cueros, ¿no es cierto?, remodelados. Ese va a ser mi indicador para esa tarea. Y así voy estableciendo mis indicadores para cada una de estas tareas correspondientes, ¿cierto? Y además, ¿no es cierto?, voy asignando mis tiempos correspondientes, de tal manera que tenga un cronograma, ¿no es cierto?, para esas tareas que me dan el cronograma para el cumplimiento de esa operación, y me acota el cumplimiento del año para la acción de corto plazo correspondiente. Y le asigno un responsable, ¿no es cierto? Asumo que hay, por ejemplo, una dirección de desarrollo productivo que va a encarar, que va a ser la unidad ejecutora correspondiente para
encarar, ¿no es cierto?, el desafío de esta mejora en términos de remodelar, de ampliar y de adecuar la maquinaria correspondiente. Ahora, adicionalmente, aquí tengo, para hacerme entender pedagógicamente, ¿no es cierto?, he establecido, esto generalmente va adicionalmente en una memoria de cálculo. Entonces, esta es como una especie de memoria de cálculo que hacemos las entidades, adicionalmente a la formulación del POA. Esto no es parte de este formulario del POA, sino lo estoy mostrando como una memoria de cálculo, ¿cierto? Entonces voy a tener el concepto respectivo, el costo unitario y la cantidad correspondiente. Entonces ahí voy a tener un monto de dinero, ¿cierto? Reitero, lo he resaltado con un celestito, con un color celeste, para mostrarles que es una memoria de cálculo, ¿cierto? Entonces ahí voy a asignar mi recurso correspondiente, el concepto y mi costo unitario correspondiente y la cantidad. Y ahí voy a obtener, ¿no es cierto?, el costo, el presupuesto estimado por cada una de estas tareas. Y ahí voy a tener un total para esta operación, ¿no? Ese es el total para esa operación. Vuelvo a mi formulario del POA. Entonces, como estoy diciendo en ese periodo de tiempo, entonces asigno mi meta en el periodo de tiempo correspondiente. Este es el cronograma de actividades que acompaña las tareas correspondientes de mi plan operativo. Reitero, este tiene un carácter pedagógico para mostrar el cálculo del presupuesto correspondiente como una memoria de cálculo adicional. Para esto es importante el trabajo de la unidad de planificación con el área técnica y la unidad de presupuesto. También, ¿no es cierto?, con la unidad administrativa, porque ella nos va a proveer, ¿no es cierto?, las cotizaciones correspondientes. Entonces, es un trabajo bien importante de coordinación de trabajo en equipo. Entonces, ahí tenemos ese nivel, ¿no es cierto? Tenemos, por un lado, la acción de corto plazo, tenemos la operación y tenemos la tarea correspondiente. Esto, ¿no es cierto?, a nivel de mejora. Como verán, si estamos hablando de mejora, ya estamos hablando de una perspectiva de inversión pública. Esto es parte de la operación que nos va a dar lugar a la operación de inversión pública, porque estamos hablando de mejora y adquisición. Luego, ¿no es cierto?, pasamos a una otra operación. Esta operación ya tiene que ver con construcción. Entonces, aquí me está abriendo el paraguas en esta operación para construir. Voy a construir 2 nuevos. O sea, mi desafío es en la gestión construir 2 nuevos. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, mi operación va a tener las siguientes tareas. Por ejemplo, ya supongo que he hecho mis informes de condiciones previas en la gestión 2019, de tal manera que en la 2020 lo que hago es elaborar términos de referencia para los CETIPs correspondientes. Elaboro los términos de referencia para que se hagan los estudios correspondientes. Hago mi elaboración de términos de referencia para hacer mis estudios de diseño técnico de preinversión. De tal manera que en un tiempo, ¿no es cierto?, perentorio pueda pasar a licitar la construcción correspondiente. Entonces, esta tiene que ver con tareas para hacer mis términos de referencia y la elaboración de mis estudios correspondientes. Entonces, ahí tengo los tiempos de elaboración de mis términos de referencia y los estudios correspondientes a nivel de la preinversión. Son tiempos para la inversión. Como tal, es una operación para inversión pública. En ese sentido, me voy a asignar el indicador correspondiente para esa tarea. Entonces, tengo el valor de mi indicador correspondiente y establezco tiempos. Entonces, tengo tiempos para establecer esta tarea. Y en ese sentido, tengo los tiempos correspondientes para esa tarea. El tiempo correspondiente para esa tarea. Entonces, hago el cronograma de actividades para esas tareas correspondientes. A este nivel, ¿no es cierto?, ya tengo el tema de la preinversión. Y a este nivel ya tengo el nivel de la construcción, inclusive, ¿no es cierto?, espero de manera óptima, de manera optimista, entrar en operación en diciembre de la gestión 2020. Pero para eso, ¿no es cierto?, he cumplido tareas previas. Por ejemplo, aquí, el 2019, he hecho informe de condiciones previas para poder encarar mis términos de referencia, ¿no es cierto?, que se hagan los estudios y entrar a la licitación correspondiente para la construcción y esperar su operación en diciembre del próximo año. En ese sentido, establezco mis tareas para cumplir con mi operación de construcción. Mi desafío
de operación para la construcción son 2 nuevos centros construidos, ¿cierto? Ahora, adicionalmente, de manera pedagógica, establezco mis costos, mis presupuestos, ¿no es cierto? Entonces ahí tendré la estimación de los recursos para esta tarea por este concepto, ¿no es cierto? Hago la estimación correspondiente, ¿no es cierto? Tengo las cotizaciones correspondientes a ese nivel previo, tengo un costo unitario, ¿cierto? Tengo las cantidades correspondientes y obtengo mi presupuesto correspondiente para esa tarea, de tal manera que va a tener un costo, ¿no es cierto?, referente para mi operación de inversión pública. Entonces ahí tengo ese estimativo que va a entrar al total correspondiente cuando haga la consolidación de esta acción de corto plazo. Y finalmente, ¿no es cierto?, paso a la operación que tiene que ver con brindar servicios. Entonces, para esta operación de brindar servicios voy a tener las tareas correspondientes, ¿no es cierto? Voy a prestar los servicios correspondientes, aquí lo que decíamos, voy a realizar, voy a brindar, voy a realizar, voy a ejecutar las acciones correspondientes. Entonces ahí voy a tener número de servicios en capacitación, en asistencia técnica, en prestación de servicios de laboratorio. Y ahí tengo, ¿no es cierto?, mis desafíos como meta, ¿no es cierto?, que me tienen que sumar, ¿no es cierto?, los servicios prestados, ¿no es cierto?, para mis unidades correspondientes. Entonces, ahí voy a tener, ¿no es cierto?, la relación correspondiente de mis servicios prestados, y no nos olvidemos que hemos hecho una relación de 3 servicios por cada unidad productiva, y ahí es lo que voy a tener la estimación de esas unidades productivas a nivel de operación. Lo que voy a tener aquí es el número de servicios, ¿no es cierto?, y cada uno de estos servicios tiene que ver con esa relación de 3:1 correspondientemente. Entonces, aquí presto mis servicios, aquí tengo una cantidad de servicios prestados, ¿no es cierto? Aquí tengo otra cantidad de servicios prestados, aquí tengo otra cantidad de servicios prestados, y finalmente, ¿no es cierto?, tengo esa prestación de servicios correspondientes, ¿no es cierto? El logro, ¿no es cierto?, es que preste los servicios correspondientes en la cantidad que me estoy estableciendo, ¿no es cierto? Aquí estoy esperando que sean 900 servicios, aquí estoy esperando que sean 400 servicios, aquí estoy esperando que sean 100 servicios, y aquí estoy esperando que sean 100 servicios. Y naturalmente, ¿no es cierto?, cotejando con esa relación que hemos dicho de 3:1, va a corresponder esa prestación de servicios a las unidades productivas correspondientes, y ahí tenemos esa correlación. A nivel de tarea, los servicios prestados, ¿no es cierto?, y a nivel de operación va a corresponder esa relación de 3:1 para mis unidades productivas. Yo espero, ¿no es cierto?, prestar servicios a 500 unidades productivas en el año, ¿no es cierto?, y en ese sentido es la prestación de servicios para el potenciamiento de mis unidades productivas y en los tiempos correspondientes. Yo espero esta cantidad de servicios en esos tiempos correspondientes, espero esa cantidad de servicios en esos tiempos correspondientes, espero esa cantidad de servicios en los tiempos correspondientes, ¿cierto? Y tengo, ¿no es cierto?, mi área responsable. En este caso voy a asumir una dirección general de servicios de desarrollo productivo. Y adicionalmente en este formulario hago, ¿no es cierto?, la memoria de cálculo correspondiente por el ítem correspondiente. Aquí voy a necesitar un recurso correspondiente, el costo unitario y la cantidad correspondiente, y ahí tengo la estimación del costo en esa tarea que me estoy planteando. Y ahí tengo, ¿no es cierto?, estimativamente ese monto de dinero para esos servicios, ¿no es cierto? Y en total, lo que voy a tener para esa acción de corto plazo, tengo este monto establecido. Sumo mi subtotal número 1, mi subtotal número 2 y mi subtotal número 3, y tengo esa cantidad de recursos necesarios en términos de presupuesto para ese monto establecido. Entonces, lo que hemos visto es esa lógica de construcción, ¿no es cierto? Cumplo esta tarea, con estas tareas cumplo la operación. Estas tareas tienen su indicador correspondiente, ¿no es cierto?, y esta operación tiene su indicador correspondiente. Aquí asumo lo que les decía: una unidad productiva accede a 3 servicios correspondientes, de tal manera que logro mi acción de corto plazo. Entonces, ¿qué es lo que he establecido ahora? ¿No es cierto? Ahora, trabajando con la unidad de presupuesto,
En la unidad de presupuesto, producto de las directrices presupuestarias y la estructura programática correspondiente, me asignan para esta acción de corto plazo 2 programas presupuestarios. Un programa presupuestario que ellos le denominarán, ¿no es cierto?, con el nombre correspondiente para encarar proyectos de inversión pública. Y un programa presupuestario, ¿no es cierto?, que me va a permitir encarar los servicios correspondientes, prestar los servicios con gasto consciente. Entonces, esto va a ir a nivel del programa correspondiente, estos. Entonces, tengo el programa 25 y el programa 26. Luego, ¿no es cierto?, para este nivel de proyectos voy a asignar el código SISIN correspondiente, el número correlativo correspondiente que está establecido en mi presupuesto, ¿no es cierto? Entonces, establezco los códigos SISIN, o sea, los códigos correspondientes a ese conjunto de proyectos. Y a este nivel, ¿no es cierto?, el correlativo de actividades en relación a eso que voy desarrollando en mis tareas correspondientes. Entonces tengo la estructura programática a nivel de programa presupuestario, tengo 2 programas, el 25 y el 26, que me lo ha asignado la unidad de presupuesto, ¿no es cierto? Y al interior de esos programas presupuestarios yo voy a desarrollar, ¿no es cierto?, mis proyectos correspondientes con el código SISIN correspondiente y mis actividades correspondientes presupuestarias en la asignación de estas actividades presupuestarias para mis tareas que he hecho en el ejemplo correspondiente, ¿no es cierto? Entonces tenemos esa articulación que decíamos, ya sea a nivel de resultado o acción, tenemos la acción correspondiente, o si estamos a nivel de resultado, mi resultado correspondiente, mi acción de el PEI correspondiente, mi código de unidad ejecutora, ¿no es cierto? Y en ese sentido voy estableciendo mi trabajo para el área presupuestaria. Esto maneja ya el área presupuestaria para esa vinculación que tenemos con el PO. Y aquí tenemos, a manera de ejemplo, un detalle, ¿no es cierto? Ese programa 25 le ha asignado estos nombres de proyectos a esos aspectos que he hecho de mejora, con fortalecimiento mejora, y para los nuevos, ¿no es cierto?, la construcción, la implementación de esa nueva infraestructura y equipamiento, ¿cierto? Estos son mis proyectos que van a tener el código correspondiente del SISIN. Aquí bajo, ¿no es cierto?, copio el código del SISIN correspondiente para estos proyectos de mejora, y para estos proyectos nuevos, ¿no es cierto?, de construcción, el código SISIN correspondiente. Y para mi programa presupuestario 26, ¿no es cierto?, asigno mi actividad correspondiente, ¿no es cierto?, mi actividad que tiene que ver con esto de servicios de transferencia tecnológica. Y asumo un nombre a la actividad presupuestaria con esta denominación, y asumo un nombre a mi programa presupuestario con esta denominación. Con eso estamos teniendo en la estructura programática el programa presupuestario con su proyecto presupuestario correspondiente y el programa presupuestario con su actividad presupuestaria correspondiente, ¿no es cierto? Ahora, ellos, ¿no es cierto?, se denominan como dirección administrativa. Puede ser que sea la instancia ejecutora como una unidad administrativa. Supongamos que mi DEA es la DEA número 4 y unidad desconcentrada ejecutora, por ejemplo, la unidad número 8, la unidad ejecutora. Entonces, ellos ya presupuestariamente nos asignan esta tablita correspondiente en la organización del presupuesto en coordinación con el área de planificación y el área técnica. Entonces, este ya es un tema estrictamente presupuestario. Lo que se tiene que visibilizar es que hay un programa presupuestario correspondiente, un programa presupuestario si se va a manejar con sus proyectos presupuestarios correspondientes, y para el programa presupuestario de la actividad para funcionamiento con su actividad correspondiente. Entonces, con esto cerramos esa vinculación POA presupuesto y el ejercicio correspondiente. Finalmente, concluimos este tema de esta unidad, y concluimos la unidad con esta filmina que es el sumum de la articulación de la planificación con el presupuesto. Habíamos establecido una acción de mediano plazo en el logro que tiene que tener, ¿no es cierto?, el acceso a servicios técnicos especializados de ciertas unidades productivas. Es el logro de mediano plazo. Pero ese logro de mediano plazo se ejecuta, ¿no es cierto?, con la acción de corto plazo correspondiente. Entonces ahí se prioriza el acceso de unidades productivas en el ámbito regional de Cochabamba y La Paz. Esto tiene su correlato en la vinculación con el presupuesto. Entonces, esa acción de mediano plazo se vincula
con 2 programas presupuestarios, ya de lo que hemos visto en el ejercicio hipotético, en el desarrollo de las acciones de corto plazo y las operaciones correspondientes. Al área administrativa financiera, como su unidad de presupuesto, nos asignan 2 programas presupuestarios para esta acción de mediano plazo. El programa presupuestario número 25, que tiene que ver con las operaciones para hacer inversión, tanto para mejora como construcción, y el programa presupuestario número 26, que tiene que ver con el desarrollo de los servicios prestados especializados. Entonces, ese programa presupuestario número 25, ¿no es cierto?, tiene un presupuesto estimado del monto que se les menciona ahí en la presentación, y el monto estimado para el programa presupuestario número 26 alcanza a ese presupuesto estimado referencialmente. Por tanto, ¿no es cierto?, tenemos un estimado referencial para esa acción en el corto plazo, en el marco de la acción de mediano plazo, de ese monto que estamos mencionando. Por tanto, cerramos este ejemplo de aplicación práctica con esta vinculación de plan presupuesto. Muchas gracias por su atención.